Ya, entonces ya deben estar viendo, ya estoy proyectando para ustedes. Sí, sí se ve. Ya sí se ve. Entonces vamos a chequear para que no se les baje el puntaje. Tiene que estar lo que dice las políticas de los trabajos, tiene que tener de acuerdo una fecha alusiva, años de la Unidad de la Paz, desarrollo, eso lo da el Estado. Después el nombre de la institución, el nombre de la facultad, el nombre de la escuela. Perfecto. Y el primer año, en segundo ciclo 2023, el nombre del curso y el número de práctica. En las clases también, clase número tanto y el nombre. Ese es posteriormente los nombres de los docentes, porque ahorita estamos en práctica, estamos todos los docentes. Ya vamos a tratar, mañana voy a tratar de, hoy día, tal vez más tarde, a organizar los grupos de profesores para que cada grupo sepa a qué profesor dirigirse o entregarle el informe para ir, después el profesor me dará alcance las notas, pues cualquier cosa, ya ustedes tienen alguien más cercano a cada grupo para poder aclarar algunas cosas o algunos términos que no pudieran estar entendiendo en algunos aspectos de actividades o de trabajo de investigación. Entonces es importante que en el momento de que ustedes van a hacer su alcance final, a pesar que lo hayan desarrollado en grupo, siempre siempre el integrante es Berechi, pero siempre hay que poner al grupo, porque el informe de la exposición da un trabajo por grupo, ¿ya? Y después que uno ya, la persona expone, ya tenemos una nota, pero ya personalizada del alumno, que es cuando ustedes presentan sus UCBs, en el cual en el UCB debe estar personalizado todo. En el trabajo que entregan en el salón, lo trabaja. Entonces aquí es importante que aparezca aquí presentado su compañero Bereche, integrante del grupo, y el integrante del informe de práctica, que en este caso entra Bereche, para irnos entendiendo un poquito mejor, ¿ya? Y ubicarnos todos. Entonces, cada uno va a estar en un orden. Supongamos, en caso de repente mi persona y la doctora Elba vamos a desempeñar el primer grupo. Vamos a tener 9 alumnos. El doctor Holguín y el doctor Yaya, 9 grupos más. El doctor Rueda y la doctora Belinda, el doctor Jenso. Aquí falta un doctor, no sé si va a estar el doctor Flores o el doctor More, otro grupo más. Doctora, disculpe, solamente se ve la primera diapositiva. Ya, entonces vamos a... Ya, entonces ahí se está viendo. Sí, ahí ya se puede ver el índice. Ya. Entonces ahí vamos a retroceder y vamos a ver, voy a procurar pasar al formato normal y retroceder y avanzar para ver. ¿Ahí está retrocediendo y avanzando? Sí, sí, sí. Ya, entonces esa opción es la más adecuada. Entonces ya habíamos visto esto, entonces el índice. Entonces siempre una introducción chiquito, más o menos concreta para saber de qué se trata la práctica. Un objetivo general, objetivo específico para ver cuál es el objetivo dentro del aprendizaje de la introducción general y posteriormente un marco teórico que englobe a lo referido a la práctica. Supongamos en esta práctica que vamos a hacer son métodos de coloración. Entonces, para hacer un método de coloración en el marco teórico, tenían que haber arrancado desde las etapas de la preparación de una muestra fija. Para que exista una muestra fija,
debe haber ciertas etapas como son la fijación y son tipo de fijadores. ¿Ya? A veces se coge la muestra y se entra una lámina, se puede poner alcohol, se puede poner isopropanol, se puede poner éter. A esa etapa se llama fijación. Y posteriormente que la muestra ya está fijada en toda lámina fija, coloreada, entran los métodos, los métodos de fijación, como les estaba diciendo, para fijar puede ser físicos, químicos, dependiendo del calor o en este caso la evaporación. Y ya después, la segunda etapa después de fijación es la coloración de la muestra. Entonces, los tipos de coloración de Ray, coloración de Gram, mayormente así no tiene trascendencia de hacerlo, sino el tipo de coloración va a depender del tipo de muestra. Entonces, cuando se habla de tipo de coloración, hay que hablar del tipo de tejido. Como ayer hablábamos, por eso es que les dije ayer al grupo que no tengan mucho problema si es que ellos no me definen todas las coloraciones. Pero acá sí es exigente las coloraciones. Entonces tienen que buscarse un poquito más porque vamos a entrar en la práctica de coloraciones específicas. ¿Qué es una coloración? ¿Qué persigue la coloración? Los colorantes generalmente son ácidos y básicos, entonces deben ingresar un poquito más a buscar los fundamentos generales. Esta práctica coge algunos de esos fundamentos y aplica algunos colorantes que tienen un fundamento por su actividad básica o por su actividad ácica, y algunas coloraciones siguen varios pasos de algunos colorantes, en los cuales unos colorantes a veces tiñen una parte de la célula. El exceso, el que no ha coloreado, se saca con un medio solvente, ya sea alcohol, ya sea éter, ya sea cloroformo, se saca el exceso del colorante que no ha fijado y después se contrasta las otras estructuras con algún otro colorante. Entonces, eso yo tengo que ver antes de coloración de la muestra, fundamento de coloración de la muestra, que son colorantes ácidos, o sea, que tienen que investigar un poquito más. Y después ya entra en sí las coloraciones que vamos a usar. Entonces, ¿qué coloraciones y qué perseguimos en esas coloraciones? Entonces, en el marco práctico vamos a usar coloraciones que van a ser entre varios tipos. Entonces, podemos definir uno por una y dentro de ella vamos a definir sus materiales, sus reactivos, o tipos de colorante, porque como les dijo, una coloración puede estar definido por 2 o 3 tipos de tintes o colorantes, en el cual unos ingresan a una parte de la célula, decoloran, y el otro segundo ingresa en otro tipo y crea así pues una observación con contraste y típica de esa coloración. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el marco práctico, tenemos nosotros aquí que definir el marco teórico de la coloración. Entonces, no se llama tinción Ray o frotí sanguíneo, ¿ya? Sino es marco teórico de la tinción Ray. Entonces, los materiales que usamos, los reactivos y colorantes, y aquí también hay que ir un poquito más. Hay que buscar cómo se preparan, cómo se prepara un colorante Ray, un colorante, para que ustedes sepan que eso tienen que ir a buscar en un libro. ¿Ya? Y después viene recién el procedimiento. Una vez que yo preparo los colorantes, digamos en este caso el colorante Ray, de repente creo que me acuerdo son 3 gramos para 1 litro de tinte, 3 gramos del colorante en alcohol a un determinado porcentaje con una determinada cantidad de glicerina, y se hace se machaca en un mortero hasta que se va demoliendo todo y se une todo y se pone en un frasco hasta que se macera 8 o 10 días y ya está listo el colorante para usarlo. Entonces es necesario que ustedes busquen en libros. Lamentablemente todos estos procedimientos yo antes los tenía, entonces con ustedes los voy a levantar de nuevo. Lamentablemente la entrada del río, todo, la falta de contrato de técnicas, prácticamente yo trabajé, les di a las técnicas todo en sus manos y cuando menos se acuerda que las despidieron se llevaron todo, entonces todas estas técnicas medio que se han quedado en el aire.
Entonces es bueno reconstruir esta guía de prácticas en donde ustedes, quiero, a raíz que vayan avanzando, reformular las guías de práctica también, para poder el próximo año, ya que aparezcan cómo se prepara cada reactivo, qué concentraciones se tiene para que estemos mejor organizados. Entonces, estos reactivos y colorantes, en este caso, en la primera muestra, con ese primer método, es método de preparación, tinción y observación. Todos tienen estos procedimientos. Entonces, entre los materiales, entre la preparación de los reactivos, el procedimiento, todos estos son pasos, hay que reformular eso, y viene la observación y el dibujo. ¿Ya? Entonces, esos nosotros vamos a observar, ustedes van a poder bajar una lámina internet, pero la otra cosa es que ya sabemos, vamos a seleccionar 2 láminas, yo en mis prácticas voy a tratar de reducir para poder recolectar un poquito y esforzarlos en que se busque un poco el material. Hay un libro de laboratorio, generalmente los libros de laboratorio clínico, del laboratorio, están ahí la forma como se preparan los reactivos. Entonces, el libro de Selva, el libro de Gersi, ¿ya? Que son libros de laboratorio que están ahí. Y por último, ahí está la observación porque en esta observación, de observación e interpretación, por eso es descripción de la lámina, la leyenda y la parte descriptiva. Aquí vemos que en la primera parte la coloración se realiza en el núcleo, en la parte básica, posteriormente se contrasta en todas las actividades del citoplasma con el colorante, o el mismo colorante en la parte del núcleo, como el núcleo es básico por las histonas, toma un color, y las otras estructuras, de acuerdo con el RAI, toman un color más, menos básico, sino más ácido. Entonces, generalmente estos procedimientos, a qué pH se hace y cómo los procedimientos, aquí no es procedimiento del frotis, porque aquí faltan pasos del procedimiento de tinción, no es procedimiento del frotis. El frotis simplemente la extensión. Aquí faltarían que, a ver, un ratito, dejar de... Acá prácticamente es procedimiento del frotis sanguíneo y coloración de la lámina. ¿Ya? Aquí faltaría coloración de la lámina. Y acá viene a ser la observación, y dentro de la observación vamos a hacer la leyenda, la descripción, para que ustedes pongan todos estos fundamentos, porque estos diferentes tipos de colorantes los vamos a usar siempre. Pongamos en este caso rayo Gienza, son los colorantes universales que se usan para todo tipo de frotis sanguíneo, y siempre vamos a usar. Entonces ya ustedes, cada vez que pidan un hemograma, ustedes ya saben que los laboratorios van a usar. Realmente más usado es RAI que Gienza. Se habrá agotado el otro. Entonces aquí faltan los pasos. Entonces, acá es otro. O sea, aquí tenemos el número 1. ¿Ya? Aquí tenemos, en el número 1, tenemos la base fundamental es la observación de muestras fijas. Observación podemos ponerle inclusive tejido sanguíneo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vienen las partes, ¿sí? Que se basa en la tinción de RAI. La observación del tejido sanguíneo se basa en la tinción de RAI de un frotis sanguíneo. O sea, para eso, para llegar a observar, necesitamos describir los materiales, entonces los reactivos, la preparación del reactivo, preparación. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que buscar.
Y posteriormente, no solamente es el procedimiento del frotis, sino la coloración. Una vez que ustedes tienen preparación de los reactivos y colorantes, preparación de los reactivos, luego viene acá, el frotis sanguíneo. El procedimiento del frotis sanguíneo, y acá la parte última. Cuatro, 1, 1, 4, coloración, y 4, 1, 5, observación. Estos son los pasos que van a seguir en cada preparación, ¿ya? La preparación de la muestra de tejido sanguíneo van a ser materiales, los reactivos que ustedes van a ir a tener que buscar cómo se prepara el RAI, cómo se prepara la muestra, o sea, el frotis sanguíneo, procedimiento de frotis sanguíneo, preparación de la muestra. Cojo una gota, lo jalo hacia atrás a 35 con una lámina biselada y extiendo y formo el frotis sanguíneo. Luego, acá del frotis sanguíneo, generalmente aquí la fijación del frotis se hace simplemente a secado, al aire, es un método físico, ¿ya? Porque aquí también podemos, porque ustedes vayan viendo fijación. Fijación simplemente se corre, se deja secar. Y después que la lámina está seca, viene el otro paso que es coloración. La coloración, o sea, en sí el método de coloración, porque todos estos son métodos de coloración. Lo que se hace, se pone en una gradilla de vidrio, se pone la lámina y se tapa todo el corrimiento de la extensión del preparado. Se deja ahí unos, creo que es 1 minuto, 2 minutos, y posteriormente se le agregan unas gotitas de una agua baferada. Esa agua baferada con una pipeta se sopla dándole círculos sin necesidad de botar, sino pequeño, con formar una extensión metálica en la superficie. Dicho proceso se hace con el objeto de levantar todo el exceso de colorante que no ha fijado en la muestra, ¿ya? Y dejar que se diluya todo el exceso, y posteriormente que pasan ya 1 minuto más con 1 o 2 minutos con el agua, se hace el lavado. También se coge el agua neutra que se ha preparado, el agua baferada, y de arriba abajo se lava la lámina. Una vez que se lava la lámina, se pone a secar y ya está listo el método de coloración, ¿ya? Entonces, el reactivo que ustedes me van a buscar cómo se prepara, el método, que consiste en lo que yo les he descrito, y luego viene la observación. La observación. Ya, la observación del frotis sanguíneo. O sea, en la observación hay que ponerle leyenda, descripción, fundamento, señalar las partes, o sea, ¿qué vemos? Señalar las partes. Y por último, hay que ver si esto lo determinamos para el dibujo. Realmente esto es mejor porque es más fácil las láminas de sangre dibujarlas. Entonces, dibujo. Entonces, este es el dibujo que van a ser valorados cada uno. Recuerden que el otro ustedes pueden bajar una célula bien coloreada, todo, pero después quiero ver yo que dibujen la célula con sus manos, que la usen los colores de la marca que ustedes desean, pero colores normales de esos, sin tinta, nada, no pinturas, colores. Le tomen su fotito y la insertan ahí. Ponen dibujo de la lámina, la leyenda, vista a 10x10, 10x40 o 10x100 para ver. ¿Y qué ven ahí? Ven un glóbulo rojo, ven un neutrófilo, ven un monocito de repente, una lámina bonita.
Y eso, como ustedes dirigen a la clase, pues pueden buscar el modelo de la lámina y alcanzarlo ya en el dibujo, normal y en el dibujo, para que la profesora vea si verdaderamente se ha dibujado o no entre cada grupo de profesores. Normalmente allá en nosotros tomamos la muestra y de aquí se puede tomar directamente una gotita o tomar con un anticoagulante y poner esta muestra. ¿Ya? Entonces, posteriormente viene el método de acá, este es el segundo método o procedimiento, método de coloración de células procariontes. Pero hay que ver en dónde es la observación, ¿ya? Entonces, procariontes, de repente, vamos a ver en secreción vaginal, supongamos. Entonces, eso lo buscarán ustedes, secreción vaginal en internet, con tinción de Gram. Entonces, el segundo método que van a hacer de vistas de coloración es usar el método para la coloración de células de secreción vaginal con tinción Gram y observación. Entonces ustedes buscan materiales reactivos, acá lo mismo digo, siempre reactivos es la preparación. Busquen en un libro cómo se prepara el reactivo de Gram, que son creo 3 colorantes que hay que hacerlos, ¿ya? La preparación de la muestra de células procariontes, preparación, en este caso viene acá, preparación de la muestra, en este caso de la secreción de la muestra, células procariontes, visión de Gram. Entonces ahí ustedes tienen que ver, en la preparación se coge la secreción y con una espátula, con un hisopo, se va dando vueltitas en el centro, se va extendiendo más o menos de 1 centímetro de ancho y unos 2 centímetros de largo. Entonces ahí tenemos la secreción de la muestra. Se deja secar y luego acá no viene la preparación de la muestra, primero la preparación de la muestra fijada y luego la coloración, que son dos cosas distintas. ¿Ya? La coloración o el método de coloración, los pasos, vamos a poner los pasos de coloración, que son diferentes. La coloración de la tinción de Gram, póngase la muestra fijada, porque ya está fijada, ya agréguese el colorante de la primera, creo que es la safranina, por 1 minuto, luego lave con alcohol yodado, contraste con safranina y ahí ustedes van viendo qué aspectos va coloreando la primera, qué aspectos tiene cuando se dice lave de colores con alcohol yodado y contraste con safranina. Entonces ahí, ¿qué se colorea primero? Los Gram positivos o los Gram negativos. Entonces primero realmente se va a colorear los Gram positivos, se decoloran todo lo que no es Gram positivo y posteriormente se contrasta con un colorante rojo, que es la safranina, y se colorean las bacterias. ¿Ya? El fundamento, realmente por a las bacterias, como dice Gram negativa, realmente tienen una carga negativa y las Gram positivas tienen más carga positiva que negativa. Entonces, esa carga de ácidos y bases hace que los colorantes unos sean más afines que otros. Y posteriormente, después de la coloración, viene la observación con tinción de Gram. Aquí se pone, para la observación, siempre en todo se pone la leyenda, los aumentos, el tipo de muestra y la descripción. En la descripción entran los fundamentos, ¿ya? Los fundamentos, en qué etapas y todo. Entonces, aquí vemos hasta aquí van 2 métodos de coloración. El método
de células de sangre y el método para ver bacilos o bacterias en cualquier muestra. En este caso les he dicho muestra vaginal. Ustedes pueden hacerlo en otra muestra faríngea, en hisopado faríngeo, muestra uretral, de repente en muestra de herida, eso depende, y todos van a poner estos pasos. Ya, posteriormente, aquí viene las conclusiones y un cuestionario que se les ha dado. Creo que, no sé, a mí me parece que antes también tenía, son 2 métodos, entonces la práctica es más pequeña. Solamente les están haciendo 2 métodos chiquitos. Por eso es que en el marco teórico ustedes tienen que poner un poquito más de fundamento de las coloraciones. De repente no extender estas 2 nomás, ahí sí es pertinente que pongan algunos otros 2 más coloraciones, podemos la decir Nils, ¿ya? La coloración de bacilo ácido alcohol resistente o algún otro coloración, el de Nils de células nerviosas, ¿ya? Entonces es importante para que ustedes vean que hay diferentes colorantes y diferentes fundamentos de los colorantes. Los colorantes, que es una también de los avances de las clases que vamos a ver, son tan diversos que pueden colorear las grasas, pueden colorear los carbohidratos, pueden colorear los ácidos nucleicos, pueden colorear proteínas, pueden colorear estructuras especializadas como los glucolípidos, los mucopolisacáridos. Entonces, de esa manera se vuelven como unos reactivos de detección química en células que tienen diferentes tipos de sustancias acumuladas o que tienen un diferente origen de acumulación de ciertas sustancias, ¿ya? Entonces, definitivamente, gracias a eso, es que se ha podido ver algunas estructuras e identificar estructuras muy definidas a través de coloraciones que ya en la parte de histología con la doctora lo van a hacer más profundo, para ver ciertas estructuras de tejido conectivo, de tejido muscular, del tejido nervioso, del tejido óseo. Entonces, esto de coloraciones es un mundo fascinante, ¿ya? Entonces, ya desde aquí, que es una práctica chiquita, el fundamento, hay que dejar abierto al alumno para que ya cuando toque otra práctica más especializada esté y sepa qué es una coloración y cómo uno debe vigilar los pasos de una coloración. Luego, entre las conclusiones, el cuestionario, que de repente ahí se pregunta algo más de colorantes, ¿ya? Y algunos recursos que puedan ingresar, ¿ya? Entonces, aquí, justamente lo que les decía, se funda en 2 partes, porque para que una muestra sea coloreante, primero tiene que ser fijada. Y la segunda parte es el procedimiento de coloración. ¿Ya? Son importantes porque van a dar pie a diferenciar las estructuras microscópicas de lo más diversos, ¿ya? Del AME, elastina, el colágeno, la fibrodeína, la sarcómera, o sea, es verdaderamente espectacular lo que hace una serie de colorantes. Y a través se puede observar en el microscopio para mejorar la observación de partes. Por eso es útil son los colorantes. Diferenciar partes, diferenciar células, diferenciar presencia de constituyentes. Si yo digo el tejido hepático, la célula es una célula con mucho glucógeno, porque como digo, tiene un 70% más de glucógeno que todas las células, ¿ya? Entonces ahí un reactivo que me permita, como el Sudán, caracterizar glucógeno, pues me va a servir perfecto para decir esta célula estamos sí en la célula hepática. Entonces, esa es la importancia de los colorantes. Y ya vamos a ver en la parte de teórica, que inclusive son preguntas de clase, a ver, defina qué tipo el apareo más correcto con las sustancias que identifican la célula.
Listo. Entonces, después de la introducción, vemos objetivo. Generalmente, por favor, no me hagan esto. El objetivo general en una línea y abajo siempre son por cuestión jerárquica. Nunca se hacen así paralelos. Siempre el objetivo general es una cabeza y el objetivo específico es abajo. ¿Ya? Me lo dan vuelta. Entonces, acá entonces acá tenemos el objetivo general y acá inmediatamente abajo me van a poner el objetivo específico, ¿ya? Entonces todo esta parte queda aquí como objetivo específico y me la ponen, y acá también este objetivo me lo alargan para que se pueda alargar esta parte de acá, entonces ya lo otro lo elimino. Ya, aumentan, entonces así ya queda y ahí eso lo hacen ustedes pues porque esto ya es trabajo personalizado. Listo, ahí lo acomodan, lo circunscriben ya a la... Entonces así debe verse. Primero siempre es un objetivo, ¿por qué? Porque así nosotros nos refiramos cómo a través de varias cositas llegamos. El objetivo general es definir la importancia que tienen los métodos de fijación y coloración para poder identificar estructuras celulares, tejidos. O sea, ese es el método, aprender la importancia que tienen las coloraciones y los métodos de fijación. Ya después van a haber varios métodos de fijación y muchos métodos de coloración. Acá a través de dos cosas sencillas, el objetivo pues es ver cómo estas células permiten describir y identificar ciertas procariontes que son infecciosos al hombre, como bacterias o bacilos, a través de la tinción Gram. Y el otro también, células eucariontes, a través de la tinción de, aquí tenemos el proteína sanguíneo, a través de la tinción RAI. Siempre va a ser, como les digo, a través de la RAI. El RAI. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos y a través de la fijación que podamos tener, bueno, que ya no se puede, a través de las coloraciones fijas se preservan células, componentes celulares y se puede identificar de forma realista muchas estructuras. Y se permite a través de estos métodos de fijación y coloración pues tener estructuras fijas y teñidas para el estudio respectivo. Entonces, esos son los objetivos más importantes. Luego entra el marco teórico. Ya eso, el marco teórico, ya más o menos de acuerdo a lo que les he dicho, fijan, ¿ya? Fijación y coloración, siempre hay que mezclar las dos cosas, fijación, y acá tienen que mejorar un poco, porque veo que no, en la fijación es por métodos químicos, pero aquí en el método de fijación se han ido, y aquí tienen que poner los fundamentos de la coloración. Entonces, tipos de coloración, aquí tienen, antes de entrar a esto, tienen que ver los fundamentos generales de la coloración. ¿Qué son colorantes ácidos? ¿Qué son colorantes básicos? Y cuáles son los más usados y qué estructuras van y después ya entran en esta práctica usamos la coloración RAL, qué tipo de su colorante es y qué nos permite. O sea, esto debe ser fundamento. Ahorita no lo leo porque no me parece que es ese. Entonces acá, este es el fundamento de la coloración. Esta es la parte fundamental. Pero este es el fundamento de la coloración. Pero aparte de eso hay que ver el método de coloración, que también veo, no,
Estos son los componentes, pero siempre, por favor, cada vez que hagan componentes ¿de qué método de coloración? Componentes del colorante RAI, componentes de la coloración GRAN, componentes de la coloración de BK, componentes de la coloración de Nils. Entonces, así no se pone. Entonces, los componentes son metanol, solución amortiguadora. Lo que ustedes van a preparar, solución amortiguadora o buffer. Entonces aquí hay que ver bien, porque aquí no está bien. Vaya a buscar libros, cómo se prepara, cuánto yo tengo que poner, un pH 7.2, pero aquí no está la molaridad. Por eso digo, busquen, porque eso es la práctica. Por eso es que se le da un grupo, ¿ya? Y ese grupo puede pasar 15, 16, 17, pero quiero que mejoren. Busquen el libro Selva o el libro Gersi, o busquen libros de laboratorio clínico y buscar métodos de preparación de coloraciones dentro de esos libros, ¿ya? Entonces, la eosina, ¿cómo se tiene que preparar? No veo nada. Y después la propiedad que tiene hacia qué estructura va a poner, qué es la eosina y qué afinidad tiene la estructura de carga positiva. O sea, ¿qué son las cargas positivas? Pues las que se cargan, en este caso los ácidos nucleicos, ¿ya? La adenina, la guanina se cargan positivamente, ¿ya? En cambio, al nivel de las membranas, por los ácidos grasos, los triglicéridos, más la carga es negativa. Y el azul de metileno, que también colorea siempre las membranas celulares. Entonces eso, un poquito más de buscar un mejor fundamento. Componentes, aquí no sé si es del GRAN, del RAI, aquí creo que es proteínas, buffer, eosina, azul de metileno. Eso es lo que no, como si no ponen los componentes de que yo no sé a qué se están refiriendo. Acá creo que ese es del RAI y aquí ya entra la coloración de GRAN. Entonces aquí estamos mal porque aquí no han definido el método de coloración, o sea, la lámina fijada, cuántos minutos, cómo se está, el método en sí de coloración. Entonces aquí hay que buscar todavía, poner, copiar para la práctica, porque si no tenemos el método, ¿en qué momento van? Entonces aquí faltaría ver el método, ¿ya? 1, 2, 3, 4, las etapas del método. Entonces acá les faltaría averiguar sobre el método de coloración, y eso está en cualquier libro de laboratorio clínico. Pongan la lámina, echen tantos mililitros, cubran el preparado, primero echen uno, después decoloren, echen el contraste, y eso de qué depende de los reactivos que han preparado. Entonces aquí les falta el método. Entonces aquí está la coloración GRAN. Entonces aquí está el fundamento. Entonces aquí cada cosa hay que llamarla por su nombre, fundamento. ¿Ya? Todo método tiene sus etapas, sus pasos, y acá el fundamento. ¿Ya? ¿Quién retiene quién? ¿Se decoloran? ¿Con qué se decolora? Aquí, y después con qué se contrasta, después se tiñen, decoloran, ¿con qué se decoloran? Pongamos aquí, me hablan, pero en el aire, porque es alcohol cetona, es alcohol iodado, y se contrastan con safranina. Y la safranina termina de teñir qué tipo de bacterias, gran positiva, realmente las gran negativas. Entonces la primera coloración, pero aquí tiene el azul violeta, pongamos, termina coloreando los cocos y el otro coloreando los bacilos. Pero aquí no se entiende. Entonces tienen que ir a mejorar su lectura, porque eso es la práctica, pues. Los reactivos utilizados, este es el método, ¿ves? No es reactivo utilizado, sino es el método. Este es el método de realización de la coloración. Este es el método. Entonces, lo que les había el método, pero aquí, para eso, este método tiene que ir por minutos. Vista microscópica, aquí está la fijación.
primero se echa el cristal violeta, 60 segundos, aquí está. Entonces, tiene que haber un método teórico, redáctenlo, y este ya es el método práctico. Tiene que ver cristal violeta, 60 segundos, el yodo de coloración o fijación, mordiente, alcohol yodado, decoloración, alcohol etílico, ¿y qué se llama? ¿Para qué? Se decolora, aquí ¿qué se decolora? Los bacilos, quedan coloreados aquí, estos son los cocos. Entonces eso quiero saber, que ustedes lo hacen porque lo conocen, y lo contrastan con safranina. Este es el método de tinción, este es el método, lo que les pedí acá. Entonces acá ya lo borra, o acá lo describe en forma teórica. Aquí está el resultado de la coloración, como van a ver ustedes, las láminas. Para ver esto, en las láminas tienen que, no sé si acá, insertar. Vamos a ver acá, forma. Ya. Tiene que haber una leyenda, ¿ya? Así no se presenta la leyenda. ¿Ya? En la leyenda tiene que haber el origen de la muestra. Supongamos acá de repente es secreción faríngea y que hay cocos. ¿Ya? Luego del método tiene que haber aumentos. 10 por 40 o 10%. ¿Ya? De repente este es realmente así para de ese tamaño, realmente es 10%. Entonces eso, ¿cómo lo hacen? En un libro de histología van y buscan una lámina de coco. Posteriormente, ¿qué secreción, aumentos, ya observación? O sea, para la utilidad, observación. Observación de cocos y bacilos. La intención de la muestra. En secreción faríngea, y lo otro es la coloración. Coloración de Ray. Coloración de Ray. A esto se llama leyenda. Tiene que ver la muestra, secreción faríngea, los aumentos, la finalidad para que ustedes, y en la muestra, ustedes aquí en la muestra tienen que señalar. O sea, porque de eso depende su nota. O sea, tienen que señalar. A ver, vamos a ver. Pongamos acá. Tiene que haber una señalización. Vamos a ver un poquito más de ancho. Listo. Y entonces aquí la señalización podemos insertar. Ojo, le digo, esto ya es performance del alumno. Se puede insertar, entonces aquí recién yo estoy viendo, y aquí sí pongo que estoy viendo un bacilo. Bacilo color rojo. ¿Ya? Y aquí en el otro lado estoy viendo un coco color azul. Entonces yo sé que la finalidad de esta lámina es observar bacilos y cocos. Entonces acá, o también, eso tiene que, en el dibujo, ustedes tienen que dibujarlo, hacer y ver, porque yo quiero que ustedes me dibujen qué es lo que a mí me interesa que ustedes señalen. Me interesa que ustedes sepan dónde está el coco y de cómo se ve. Entonces el coco color azul, y en la descripción, porque después de esto acá abajo, eso es cuando la doctora le decía, doctora, toda lámina tiene que tener una descripción. Entonces acá en la descripción, ustedes acá sí pueden desplayarse ya. Descripción. ¿Ya? Entonces aquí en la descripción ya se dice, esta coloración se usa realmente para resaltar a través del color rosado, se observan comúnmente todo tipo de bacilos en diferentes muestras. Y en cualquier muestra los cocos siempre van a ser como
los observamos en la presente. Esa es una descripción. En este campo ya se reúne todo, en este campo se hará la descripción. Ya, y en la descripción también pueden ustedes ver o fundamentar la coloración. Estas bacterias se tiñen, los bacilos se tiñen así porque este colorante es básico y se tiñen con la estructura de las bacterias que son gram negativas, gram ácidas. En cambio, el colorante de la safranina, el colorante azul violeta, es un colorante ácido que colorea más sustancias básicas que se encuentran en gran cantidad en la pared de las bacterias de los cocos gram positivos y las tiene en color azul. Entonces, esta es la descripción. ¿Ya? Esta descripción, entonces ustedes tienen que leer. Entonces, ahí, esta lámina puede ser una de las que ustedes pueden dibujar, que es sencillo, y esto es todo, todos estos tipos tienen, el profesor tiene que ver que tenga su leyenda, que tenga su identificación de cómo se ve y que tenga su descripción. Ustedes van a un libro de histología de Atlas de Di Fiore, van a ver que todas las laminitas que dibuja Di Fiore tienen así, tienen su leyenda, tienen su estructura, aquí inclusive le ponen aquí A, aquí le ponen B para no hacer muchos nombres acá, y después aquí al costadito tienen A, esto, B, esto. Eso ya lo harán ustedes en histología cuando tengan muchas estructuras y se vea muy, muy difícil esto. Y en el examen inclusive viene así. El examen se les va a poner así y esto se les va a poner en blanco, ¿ya? Y acá dice, en la identificación número 1, se fundamenta por qué o el colorante que tiñe estas bacterias es entonces ustedes tienen que poner, entonces acá este colorante que tiñe las bacterias gram negativas, tenemos que es el que de contraste, la safranina, y la gram positiva tenemos que es el azul violeta. Entonces, eso es para que ustedes vean que eso les permite a ustedes ser más académicos, poder estudiar, y esto desde hoy hasta finalizar, hasta cuando ejerzan la profesión, ¿ya? Todo esto es importantísimo porque es el vaivén del día a día. ¿Qué tipo de infección encontró? ¿Qué tipo de bacterias halló? ¿Qué tipo de cultivo se realizó? Ya, ¿ya? Entonces, después de esto, el fundamento de la coloración, entran las etapas, el método en sí. Esto ya lo usa, pues mayormente no es muy exigido, pero si alguno de ustedes posteriormente quiere tener su laboratorio, pues sepa que esto va a tener que hacerlo diario y moldearlo en sus técnicos. Cuánto se demora en cada etapa, cómo se realiza y qué fundamento tiene. ¿Ya? Acá en estas prácticas les hacemos 1 a 2, ya pues cuando ya es hora de que ustedes escojan su especialidad, pues ya les darán 50 y más, porque es todo el conjunto de laboratorio clínico. Esa es la primera muestra del GRAM. La segunda muestra que han visto es la de RAI, que es para el frotis sanguíneo. Igualito los pasos. ¿Ya? Primero la fijación, luego en los reactivos, después de los reactivos el método de fijación. Esto tienen que hacerlo con más orden. Primero todo lo que es reactivos, la pipeta, todo eso es reactivo. Los reactivos nomás señálenlo y chiquito nomás, no hagan muchas cosas, porque lo más fundamental es el tubo de ensayo, ¿ves? ¿Para qué un tubo de ensayo? O sea, no le veo en una, salvo que ahí te estén colocando la muestra de sangre, sino simplemente se puede coger con la puntita del dedo y se hace la extensión. Entonces, mire, aquí no han hecho la fijación, no han hecho la extensión y ya están haciendo la coloración. Entonces está una práctica totalmente sin cabeza, no tiene pies ni cabeza. ¿Ya? Entonces, primero hagan la fijación. Entonces, quiero las etapas. Y las etapas bien la tienen. Después de la fijación, recién viene la coloración. Todo esto, el frasco, esos son materiales, y pónganlo en materiales. Pues ya en la coloración, simplemente ya estos materiales se describen. Ya, posteriormente, la muestra de sangre y para la lectura aceite de inmersión. Este es el colorante RAI. Acá también el colorante RAI tienen que ir a buscar qué es el colorante y cómo se prepara. El buffer fosfato, qué es el buffer y cómo se prepara.
O sea, no, ni qué pH tiene, aquí ni siquiera tiene pH. O sea, el fundamento de la práctica, cero. No hay fundamento. Ahora, procedimientos de frotis sanguíneo. Entonces, aquí recién, una vez que han preparado sus reactivos, pasan al frotis. ¿Qué es el frotis? Poner una gota y hacer una extensión. Esa es frotisificación y preparación de la muestra. Esto, procedimiento, se llama preparación de la muestra, que es el frotis sanguíneo. Entonces, todo esto es preparación de la muestra. Después de la preparación de la muestra, ya sea o directamente una gotita, una extensión, luego tenemos aquí, esta es la mejor manera de tomar. ¿Ya? Se desplaza hacia atrás y se corre hacia adelante. La muestra de frotis sanguíneo. Entonces tenemos la muestra de frotis, tiene cabeza, esta es una muestra perfecta, cabeza, cuerpo y cola. ¿Ya? Entonces muchas láminas para decir lo mismo. Mayormente yo me centraría en esta lámina y en el resultado final. Se corre hacia atrás y se va hacia adelante y el resultado es, y se deja secar. Esta es la fijación. Luego después la fijación viene aquí, aquí tienen que poner método de coloración. Poner la lámina fijada y seca, esta lámina ponerla en una gradilla y poner, en este caso, el ray saturante durante tantos minutos. O sea, acá dice, colorante ray se mantiene 2 minutos, ¿eh? Después de esos 2 minutos, y aquí este es el paso 1, tienen que poner, verter colorante, este es el paso número 1. ¿Ya? Tienen que tener los pasos caracterizados para que ustedes vean cómo se hace. Realmente esto, a lo menos siempre ha sido el colaborador, el doctor Holguín, por eso es que yo le decía al doctor Holguín, su asesoría no deja de ser asesoría en virtual o presencial, pero usted tiene que decirle a los alumnos, o sea, él tendría que estar ahorita asesorando a ustedes, porque él es el biólogo microbiólogo, ¿ya? Para poder hacer los pasos. Entonces, un paso, una vez que ya tienen todos los la muestra extendida, le verten, aquí tendría que verter el colorante ray, aproximadamente son 2 mililitros de colorante que se necesita, en la lámina de extensión de la sangre por 2 minutos, o sea, en forma correcta. Entonces aquí está verter, después se le agrega, no sé si tenemos acá más, agregar el agua destilada, como dice, para quitarle el colorante que le decía, y dejar secar, agregar agua destilada, y no es dejar secar, sino soplar y dejar 3 minutos para que se levante el sobrenadante. Después lavar la lámina, o sea, el 8, aquí hay pasos malos. Eliminar aquí, lavar, aquí eliminar mediante lavado. Mediante lavado. El resto de colorantes. Ya unos a veces son ya de que simplemente meten en un vaso de bafle y lo sacan lavado. ¿Ya? Dice lavar sujetando por los bartes por espacio de 3 minutos. Lavan ahí y lo sacan, lavan, lo sacan, lo están lavando y luego dejar secar. Ese es el paso más y ahí estamos, esta es una lámina coloreada. Dejar escurrir, airear, de limpiar la parte de atrás y dejar secar para estar listo para lectura. Después que viene ya la observación. Entonces aquí viene el método de observación, que ya no es igual como el método en fresco que hemos hecho anteriormente. El método de observación para muestra de aceite de inmersión se tiene que poner el condenso lo más arriba. El diafragma se tiene que abrir totalmente para que ingrese la luz. Y luego llevar hasta lo más alto ¿cómo se llama? La gradilla de la plataforma de corrimiento del portaobjeto y después poner el aceite poner que diga el objetivo de menor tamaño, en este caso el de 10 por 10 y comenzar a mover el macrométrico hacia abajo hasta que podamos visualizar la imagen. Una vez que se visualiza la imagen, se mueve el micrométrico para poder captar mayor la imagen. Entonces, eso tiene que estar acá.
Ese es el método teórico, cómo se hace un enfoque de muestras fijas, cómo se tiene que hacer la subida del condenso, abrir el diafragma, poner el micro, y una vez que ponga el de 10 y se ve, cambiar el de 10 por 40 y después 40, hacerle una gota de aceite de inmersión y cambiar a 100. Y mover ligeramente el micrómetro, ya tenemos la observación. De a partir de acá podemos estar viendo estas muestras. Y después, ¿qué viene de estas muestras? La leyenda. ¿Qué dice la leyenda? El origen. Muestra, origen de sangre. En este caso, aumentos 10%, con aceite de inmersión. Tipo de observación, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Identificación de partes, aquí un glóbulo rojo, aquí también plaquetas, y también acá, pero los neutrófilos también no solamente se observan necrófilos, sino núcleos, porque permite diferenciar. Cogen los núcleos de cierto color y el citoplasma de otro color, ¿ya? Entonces aquí le falta a esta observación, y este también es otro del que ustedes tienen que dibujar. Son dos, uno los que hemos dicho, los procariontes o los basófilos o en secreción, en cualquier, y este es el otro en la coloración Ray. Estas son las dos coloraciones que hacen en esta práctica, ¿ya? Esa es la observación de Frotis. Aquí, este es lo bueno, 40 por 10. Mayormente les aconsejo mejor dibujar de 10 por 40, no 4 por 10. Y a mí no me parece que fuera esto 4 por 10. Este más parece que fuera 10 por 10, 100, porque aquí está muy grande. A 10 por 40 me parece que fuera acá. Entonces, se observan abundantes glóbulos rojos, pero yo, en una especie para el alumno debe poner acá y la flechita y decir glóbulos rojos, porque en el examen yo les voy a poner la flechita y les voy a decir qué glóbulo rojo observan. Entonces, si no me han identificado la lámina, lo que yo quiero que observen, porque esta coloración es propia para ver. Yo puedo decirle para ver procariontes, para ver frotis sanguíneo, para ver células espermáticas, para ver células nerviosas. Entonces yo en la práctica les he dicho que esta coloración es para ver células sanguíneas, para ver frotis sanguíneo. Entonces eso es lo importante, porque eso es lo que tiene que quedar para toda la vida, ¿ya? Entonces hay que hacer aquí, mejorar la leyenda. Aquí es otra observación, este es el dibujo, ¿ve? Entonces acá ponen dibujo, pero a mí no me interesa el dibujo así de cualquier manera. Tienen que hacerlo como en el microscopio se ve, dibujan una copita, dibujan su bolita y dibujan sus glóbulos rojos y dibujan acá, identificando acá glóbulos rojos para que ellos, acá identificado realmente así, las estas más o menos en forma de un bastón, es abastonado, un glóbulo rojo joven abastonado, o aquí un monocito también grande, ya eso también gris, y acá el núcleo, y acá sería un monocito. Entonces me interesa saber que ustedes saben qué están identificando, porque así lo van a ver siempre. Yo voy al microscopio y les pongo esto y puedo tomarles examen si es que me dan facilidades, y estoy segura de que ustedes lo han visto acá, si lo han identificado en la figurita, y yo se los pongo en el microscopio y ustedes van a poner frotis sanguíneo, se observa glóbulos rojos, se observa un monocito o una célula sanguínea de un leucocito, puede ser monocito, neutrófilo. A mí lo que me interesa es que sepan de que ya tiene núcleo y es diferente, dos coloraciones, es un glóbulo blanco, ¿ya? Entonces, y ya es la otra coloración. Entonces, esas dos coloraciones, ya han hecho es este que se ha dibujado y le han tomado su foto. Pero no todos pues van a dibujar los mismos conjuntos de glóbulos rojos a este lado, el mismo tipo del entonces cada uno tiene su manera de ver el dibujo. Aquí esta es la leyenda. La observación, tipo de muestra, frotis sanguíneo, o sea, muestra sangre, método o colorante que se usa, coloración de Ray, aumentos, y aquí estos aumentos se pone acá en la leyenda, 10 por 10. Aquí supongamos está 10 por 10, ¿ya?
y la descripción. Todo esto pasaría a ser descripción. Y eso es una forma, ¿cómo le puedo decir? Parametrada de cómo se informa una lámina. ¿Ya? Acá dice, se observa, a todo lo que podamos decir, gracias a al color que se pega de un color azul en todo lo que son núcleos, y un color grosella, todo lo que es citoplasma, nos permite distinguir los hematíes en forma esférica y cóncava y los glóbulos blancos, dependiendo de que uno se identifique con la forma, los diferentes tipos de leucocitos. Entonces ya, y cada uno describe eso a su manera. En nuestra lámina el leucocito identificado es un monocito. Ah, perfecto. Pero yo tengo que saber que aquí ustedes ponen uno y acá también uno le pone un monocito. O si no, acá uno le hacen el circulito monocito. Y eso ya depende de ustedes. Entonces acá hay de 10 por 10, acá hay otro también 10 por 10, pero está viendo un eutrófilo y un basófilo, ¿ves? Entonces es otra forma de ver otra lámina que también los alumnos pueden dibujar, o la lámina que pone su compañero en clase, o también dice, bueno, doctora, para que los otros no se copien, he buscado otro glóbulo rojo y puede dibujar esto. Por eso les digo, es la personalización, el alumno personal. Igual el colorante va a terminar de todos los citoplasmas rosado y todo lo que es núcleo o bases basófilas los va a colorear de azul. Entonces, todos los núcleos, y la característica es de este es un basófilo por sus formas verrucosas que tiene, y este es un neutrófilo. ¿Ya? Igualito acá, la muestra de sangre, el método, los aumentos que deberían estar acá, la leyenda, todos, y las descripciones. Entonces, características o descripción. Entonces, esto es lo que viene después. La observación, aquí se leyenda, siempre se muestra de sangre, siempre se comienza con el tipo, el origen de lo que queremos identificar, muestra de músculo, muestra de sangre, muestra de tejido nervioso, se comienza con ello. Entonces, estas son las dos observaciones, simplemente el dibujo que tienen que hacer. Acá está el procedimiento también de los otros, de las bandejas, los colorantes, y también en los procariontes la tinción de grano. ¿Ya? Aquí, ese es el método. El método primero, por favor, con el método tengan dos partes. Fijación. Fijar mediante alcohol, metanol, aplicar tinte violeta genciana. Hasta aquí es fijación, o sea, coger una muestra, un hisopo, lo que han hecho en el COVID, poner, reflejarse las amígdalas, o una secreción vaginal con espéculo, hasta ahí, o extender la muestra y dejar que se seque. Esa es la fijación. ¿Ya? De repente también le echan un poquito de alcohol y la dejan secar, método de fijación. Ahora, el método de coloración viene a partir de acá. Entonces, poner método de coloración. Ya, siempre separar el método de fijación del método de coloración. Entonces, aquí viene los tinte violeta. Entonces, el primer colorante, tinte de violeta genciana. Y esperar un minuto. Entonces, siempre poner, no así con esto, sino paso 1. Enumerar los pasos, siempre. ¿Cómo está? Entonces, aplicar los pasos aquí es 1, violeta genciana, 1 minuto. Paso 2. No sé qué pasa con... Ya, paso 2, enjuagar. Enjuagar la muestra. El paso 3 es lavar de nuevo con alcohol cetona. Y posteriormente, paso 4, añadir la safranina o fucsina.
para colorear los gran negativos. Entonces, esta preparación no señala los pasos. Si estuvieran en la práctica, pues el doctor siempre él ha hecho la extensión y pone los pasos, decolora, contrasta, pone la fusina y pues enfatiza que ahí justamente en la segunda está coloreando las negativas y en la primera con la violeta genciana los positivos, ¿ya? Y luego deja ahí unos minutos, que también no están los minutos con safranina, lavar con agua de agua neutra y observar al microscopio. Entonces, este es el método de coloración. Tienen que detallar mejor, de un libro mejor señalado, cuántos minutos demora cada paso, porque esto es en sí, y una vez que viene el método de observación. Como aquí también en la observación, preparación, observación. Entonces, antes de ver la observación, tienen que decir cuáles son los pasos que van a llevar ustedes con el microscopio para que observen. Igualito que en el anterior. El condenso lo más arriba posible, se abre el diafragma lo más arriba posible, se abre para la iluminación, se sube la platina lo más arriba posible y se cambia los objetivos al objetivo número 10, el más pequeño, o el de 40. Se comienza con el de 10 y se va bajando el de 10 para lograr un enfoque. Una vez que uno logra el enfoque, pasa el de 40, comienza a lograr el enfoque e inmediatamente, como es una muestra fija, pone una gota de aceite de cedro y ¡pum!, pone el de 100. Entonces aquí vemos lo chiquito que es Pseudomonas. Aquí el chiquito, aumentos 4x10. ¿Ya? Realmente es bien difícil de usar 4x10. Mayormente el primero que se utiliza es el de 10x10, 10x40 y 10x100. Entonces como que no está bien utilizado esto. Y no se ven casi, a 40x10 no se ven así. Esto más o menos ya se ven a 10x40, pero 40 de aumentos da 400. O si no, a 10x100 en aceite. Ya, y está bien acá los gran negativos, las bacterias, los bacilos, aquí inclusive los bacilos parecen cocos, por eso le digo que en menor aumento casi no tienen buena resolución. Y acá los cocos, que son racimos, aquí está, ahí está bien, este es buena leyenda. Tipo de muestra, aquí ver secreción faríngea, el objetivo de ver es estafilococos áureos, los aumentos, el tipo de coloración Gram positiva o coloración de Gram, y lo que queremos ver, el tipo de bacterias, los estafilococos. Esta es una leyenda y esto le faltaría su descripción. Entonces, este puede ser también el otro dibujo. Estas dos son las observaciones que ustedes van. Después ya entran las conclusiones y las recomendaciones. ¿Ve? Entonces ustedes ya tienen la mayor parte acá. Échense a buscar números para ver cómo se preparan señalen mejor los pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Los libros los tienen. Aquí en su práctica no lo han declarado. No sé si en el Word de repente lo han declarado mejor, ¿ya? Pero los pasos tienen que ser señalados. El método de observación, como ustedes son alumnos, siempre tienen que, porque si ustedes saben de memoria, van y saben, y de frente van y suben el diafragma, que diga, suben la platina lo más hasta que tope, suben el condenso lo máximo posible, abren el diafragma, abren la luz y ponen el objetivo, porque los oculares son la vista, al de menor aumento. Siempre nosotros en práctica, por eso en internet busquen el de 10 ocular y el objetivo de 10, de 40 o de 100. Mayormente en estas prácticas que son pequeñas, 40 y 100. Primero se hace con el de 40
y después se cambia. Pero a veces empezamos con el de 10, 40 y inmediatamente se cambia con el de 100. Ahora, acá también ustedes no se olviden, porque esto yo les reviso, pero ahí en la práctica, porque en el grupo anterior también me olvidé de decir ayer, que asesoré la práctica, ustedes tienen que hacer también llevar los cuestionarios. ¿Ya? Los cuestionarios yo aquí no los reviso, pero los cuestionarios son a base de lo que hemos discutido y en base también a las clases que vamos a tocar esta semana. Entonces vean ustedes esos cuestionarios porque están a base de sus clases. Entonces con esto hemos terminado la asesoría. Si hubiera alguna pregunta. Yo creo que casi no